Mar nació en su momento en fin, venía de una obra que no me quisieron publicar, contemporánea, y decidí escribir una novela histórica. Y como novela histórica, indudablemente, lo que más a mano podía tener yo era Barcelona. Dentro de Barcelona, la época que más interesante era, en aquel momento me pareció la época medieval, ¿no? Y dentro de la época medieval, a su vez, la etapa en que se construyó Santa María del Mar, consideré que era como un telón de fondo maravilloso, ¿no?, para desarrollarla. Además de abogado, ¿sos aficionado a la historia? Sí, por supuesto, y desde que escribo novela histórica más todavía, claro. Pasemos entonces a Herederos de la Tierra. Se habla que es una continuación, no una segunda parte. No es segunda parte porque no siguen los mismos protagonistas, hay un nuevo protagonista. La novela no se desarrolla en el barrio de la Ribera, en el barrio de Santa María, sino que se desarrolla en un nuevo barrio, en el Raval, en un barrio que se está acercando con las murallas nuevas, un barrio de gente muy humilde, donde viven los esclavos libertos, donde vive gente muy sencilla, pero donde a su vez se hacen unas construcciones maravillosas, como son las atarazanas, como son el hospital de la Santa Cruz, el primer gran hospital que se construyó en toda Europa, se construyó ahí y todavía se puede ver, es la Biblioteca Nacional de Cataluña. Y además el hilo conductor que nos va a llevar a lo largo de todas las aventuras que se producen en la novela es el vino. O sea, nos alejamos un poco de esa Barcelona tan marítima, pese a que seguimos con ella, pero conoceremos el mundo del vino medieval, un mundo complicado porque venimos de 800 años de dominación musulmana. Los musulmanes no bebían alcohol y por lo tanto la tradición de hacer un buen vino se había perdido bastante por no decir todo. O sea, todas las referencias que tenemos a los vinos españoles de aquella época son unos vinos cosecheros, unos vinos de 2 meses en barrica y que se agriaban en un mes, o sea que unos vinos de una calidad deleznable. Bien, nuestro protagonista luchará por reinventar y por volver a elaborar un buen vino. Arnau Estañol, el protagonista de La Catedral del Mar, fue un personaje como muy querido y recordado. ¿Qué pasa con Hugo Llor? Hugo Llor conseguirá hacer lo mismo que Arnau Estañol. Hugo Llor conseguirá empatizar con el lector, porque lo está consiguiendo. Esas son las referencias que me llegan y las opiniones que me llegan. Es un personaje que a los 12 años se queda huérfano, tiene que empezar a trabajar con la idea de ser mestre de aixa o constructor de barcos, ¿no? Y eso se lo impiden rencillas personales con aquellos malvados que nos vienen de la Catedral del Mar, ¿no? Pero lo veremos en una serie de aventuras tremendas a lo largo de toda la novela, ¿no? Lo veremos pelear por su gente, pelear por su familia, lo veremos revolverse contra las injusticias, lo veremos espiar en la política. Hubo unos acontecimientos históricos verdaderamente importantes en aquella época. Y en fin, yo creo que llegaremos a tenerle cariño a Hugo Llor, el mismo cariño que Arnau. ¿Y qué de su familia o de los personajes femeninos? Los personajes femeninos tienen una importancia fundamental en todas mis novelas, pero sobre todo en esta última. Y yo creo que 3 personajes femeninos importantísimos, o 4 podríamos decir, una se queda a mitad de novela. Pero después hay una malvada, tremenda malvada, que veremos cómo hace la vida imposible a nuestro protagonista, ¿no? Y 2 esclavas, una esclava rusa y una esclava musulmana. La esclavitud en Barcelona es un tema poco tocado, poco sabido, poco querido saber, ¿no? Porque parece que eso, que hubiera esclavos en Barcelona, no gusta mucho a la gente. Pero curiosamente, además, en aquella época había esclavos musulmanes, por supuesto, pero había más esclavos musulmanes en Castilla, en el resto de España, porque era la que estaba en guerra contra los berberiscos por cercanía, ¿no? Y en Cataluña había mucho esclavo oriental, mucho esclavo ruso, ¿no? Es una situación curiosa, ¿eh? Habían estas mujeres rubias, de ojos azules, guapas, que ya en aquella época pues eran muy consideradas y muy deseadas por los patricios catalanes, por los patricios barceloneses. Ahí pasamos como varios de los temas o ejes temáticos que toma la novela. Hablamos del vino, hablamos de la esclavitud, y otro es los judíos. Sí. La historia de los judíos en Barcelona. En esta época, en este momento, en
En la Catedral del Mar nos encontramos con un ataque a la judería cuando la peste negra, la gran peste que asoló Europa. Aquí nos encontraremos en 1391 ya con la destrucción total de la judería de Barcelona, ¿eh? Fue un pogromo que no solo fue en Barcelona, se extendió, nació en Sevilla y se extendió por toda España y significó el ataque a muchísimas juderías. Pero en la de Barcelona fue especialmente cruel, se derrulló la judería, se saqueó, por supuesto, y de toda la comunidad judía se asesinaron a 500 personas, o sea que la mayoría de ellas mujeres que no quisieron renunciar a su fe, curiosamente, ¿no? El resto se fue obligado a convertirse al cristianismo. Conocemos mucho la historia de los judíos, la expulsión de España de 1492, eso es un hecho mundialmente conocido. Pero lo que es poco conocido es el siglo anterior, desde el tercer cuarto del siglo XIV, la agonía y la persecución que sufrieron los judíos de todo el mundo. No, España los expulsó en 1492, pero los judíos a los que expulsó España en 1492 habían sido expulsados de Italia, habían sido expulsados de Francia, habían sido expulsados de Inglaterra, habían sido expulsados de toda Europa. O sea que es una comunidad que ha sufrido siempre esa tremenda persecución. En estos momentos de la historia que narrás, tanto en la Catedral del Mar como acá de Barcelona, que se estaba construyendo además la identidad catalana, ¿no? Que tiene una identidad como muy marcada, muy fuerte. ¿Qué se mantiene de aquella identidad que se construía hoy? Hasta ahora se ha mantenido. Hoy hay ciertos problemas políticos que yo veo que están perjudicando esa sensibilidad o esa forma de hacer catalana tradicional, ¿no? Pero hasta ahora se había mantenido con verdadero interés lo que era la universalidad de la cultura catalana, ¿no? Barcelona en la época medieval fue una ciudad abierta al mundo, una ciudad que conquistó parte de Europa, que conquistó Nápoles, conquistó Sicilia, que tenía parte de Grecia, en fin, una ciudad abierta al mundo, una ciudad que comerciaba con el Mediterráneo, que era entre las 4 grandes capitales que dominaban el Mediterráneo. Eso significó una característica primordial, ¿no? Y la capacidad de negociar, la capacidad de mercadear. Todo eso yo creo que se fue trasladando a lo largo del tiempo en Barcelona, ¿no? Barcelona ha sido siempre una ciudad muy creativa, ha sido siempre una ciudad abierta al exterior, ha sido una ciudad puntera en todos esos aspectos. En el comercio, entonces, eso se ha mantenido a lo largo del tiempo en el espíritu catalán. Quizás hoy lo que es la independencia, ¿no? Ese proyecto de independencia que siempre, como todo proyecto independentista, es provinciano, ¿no? ¿Qué opinión te merece? ¿Sos independentista o no? Yo no. Yo creo que Cataluña es independiente. Ya a nivel identitario, Cataluña es independiente en cuanto a cultura, en cuanto a tradición, en cuanto a lengua, en cuanto a ley. En fin, se puede profundizar siempre, pero somos independientes. Y pretender ser independiente en un mundo globalizado como estamos en cuanto a cuestiones económicas, que es lo que se pretenden ahora, para mí es un error tremendo. Yo me cuestionaba, ¿no?, estos libros de 800, 900 páginas bien grandes, en momentos en los que las propuestas de entretenimiento se abogan a lo rápido, a la inmediatez, a lo práctico. ¿Cuál es el desafío a la hora de escribir una novela de estas características? Primero, o sea, mantener la atención y la atención a la hora de escribir. Y por otro lado, en lo que recibe el público. El público, con todas estas propuestas y opciones de inmediatez, llama la atención para bien que sean bestseller, ¿no? ¿A qué crees que responde todo esto? Responde a un intento o consigue la novela, y eso es lo que parece ser que efectivamente está consiguiendo, igual que hizo La Catedral del Mar, que son novelas que enganchan, que son novelas de aventuras, ¿no? Realmente la competencia con todos estos aparatos y estas tecnologías es una lucha, no voy a decir que perdida, pero una competencia desleal, ¿no? Porque producen una satisfacción inmediata que los libros no producen. Pero bueno, todavía hay gente, y hay mucha gente, y gracias a Dios todavía hay alguna juventud que se va acercando a la literatura, ¿no? Y si, aunque sean 800 páginas, son 800 páginas buenas, 800 páginas que enganchan desde el principio, que te proponen una aventura, que estás deseando pasar la hoja para saber qué es lo que va a pasar en la siguiente, pues seguirá teniendo un lugar importante en la literatura. ¿Cómo llevas el título de bestseller?
¿Te enorgullece? ¿Lo disfrutás? ¿Renegas de él o te da igual? Me enorgullece, lo disfruto, me encanta ser un escritor de bestsellers y confío seguir siéndolo, que es complicado, ¿no? Porque vender mucho significa que a la gente le gustes mucho. Y gustar mucho a la gente es una tarea compleja, ¿eh? Y como hablábamos antes, que la gente coja un libro tuyo y disfrute y se entretenga, pues no siempre se consigue, ¿eh? Por lo tanto, el hecho de ser bestseller pues conlleva eso. La gente no es tonta, la gente compra las cosas si realmente son interesantes.